Al entrar en su nueva casa, el millonario escucha llantos que provienen del desván. Al investigar, encuentra a dos niños angustiados pidiendo ayuda. Sin perder tiempo, los lleva rápidamente al hospital. Sin embargo, al preguntarles cómo llegaron hasta allí, el hombre queda completamente impactado. El sonido de la grava bajo los neumáticos fue lo único que rompió el silencio cuando el coche negro se detuvo frente a la enorme casa en las colinas de Segovia. Álvaro Martín bajó lentamente del vehículo, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar o perturbar algo que dormía hacía años. Aquel lugar, una antigua mansión de piedra y madera, había sido construida a finales del siglo XIX y reformada de forma superficial hacía unos años, pero mantenía la apariencia de algo olvidado por el tiempo. Para muchos, podía parecer una mala inversión, pero para él significaba exactamente lo que buscaba: aislamiento, anonimato, silencio. Un refugio. Habían pasado apenas 2 semanas desde la firma del divorcio con Clara Vendrell, su esposa durante más de 10 años. El proceso había sido tan desgastante como público. Clara era abogada, reconocida, temida por muchos en Barcelona. El juicio por la división de bienes había sido brutal, pero no era el dinero lo que lo dejaba marcado, sino la certeza de haber perdido algo irrecuperable, la ilusión de una vida que él mismo había destruido con sus prioridades mal elegidas. Las empresas, los contratos, las reuniones interminables, todo eso había ocupado tanto espacio que lo esencial fue quedando en segundo plano, hasta que desapareció. Ahora con 43 años, multimillonario gracias al suceso de su empresa tecnológica, Álvaro necesitaba empezar de nuevo, no como un joven idealista, sino como un hombre roto que buscaba reconstruirse con los pedazos que aún conservaba. La mansión en Segovia, alejada de la ciudad, de los medios, de las obligaciones, era su primer paso hacia una redención que no sabía si merecía, pero que necesitaba intentar. Al abrir la pesada puerta principal, una bocanada de aire viejo lo recibió. El interior de la casa era un escenario congelado en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas grises, cuadros empolvados, cortinas cerradas que apenas dejaban pasar la luz del atardecer. Caminó lentamente por el vestíbulo, escuchando el crujido del suelo de madera bajo sus zapatos. Cada paso parecía resonar más de lo debido, como si la casa no estuviera acostumbrada a la presencia humana. A pesar del abandono evidente, el lugar no le causaba temor. Era más bien una especie de melancolía suspendida, una tristeza apacible, como si las paredes guardaran historias que aún no estaban listas para ser contadas. Subió al segundo piso, recorriendo habitaciones vacías, algunas con muebles antiguos, otras completamente desprovistas de vida. Eligió una para instalarse y dejó su mochila sobre una silla. No había traído muchas cosas: ropa cómoda, su ordenador portátil, algunos libros. No necesitaba más, no quería más. Encendió la calefacción central que milagrosamente aún funcionaba y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Por unos minutos se permitió cerrar los ojos, respiró profundo. El silencio era absoluto, y en ese absoluto, por primera vez en meses, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero la calma no duró. Al anochecer, cuando comenzaba a revisar los suministros de la cocina para organizar una cena sencilla, un sonido lo detuvo en seco. Era débil, casi imperceptible, pero lo suficientemente humano como para erizarle la piel. Un sollozo. Provenía de arriba, del desván. Permaneció inmóvil por un momento, tratando de convencerse de que había sido su imaginación. Quizás el viento, quizás la madera dilatándose con el cambio de temperatura. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. Un llanto contenido, como el de un niño que intenta no ser oído. La lógica le dijo que era imposible. La casa había estado vacía durante meses, cerrada, sellada. Él mismo había cambiado las cerraduras al llegar. Aún así, tomó una linterna del cajón de herramientas que había dejado en el recibidor y se dirigió hacia la estrecha escalera que llevaba al desván. Cada peldaño que pisaba
Crujía con más intensidad, como si protestara por ser usado después de tanto tiempo. La puerta, al final del pasillo del tercer piso, estaba cerrada. Giró el picaporte con lentitud. Al abrirla, una corriente de aire frío escapó del interior. El haz de luz de la linterna cortó la oscuridad. Las partículas de polvo flotaban en el aire como motas doradas. Avanzó despacio, escaneando cada rincón. Y entonces los vio. En el extremo más alejado, entre cajas cubiertas y una vieja cómoda, volcada, dos figuras pequeñas, encogidas, abrazadas una a la otra. Eran niños. Uno, más grande, protegía al otro con su cuerpo. Sus rostros estaban sucios, las ropas desgastadas, los ojos abiertos de par en par por el miedo. «¿Qué?», murmuró Álvaro, incapaz de terminar la frase. El mayor lo miró. No dijo nada. El más pequeño escondió el rostro contra su pecho. «Tranquilos. No voy a haceros daño», intentó decir, con una voz más suave de lo que esperaba. Los niños no respondieron. Permanecieron inmóviles, aunque sus cuerpos temblaban. Álvaro avanzó otro paso, arrodillándose a una distancia prudente. El mayor parpadeó lentamente, como si evaluara si podía confiar en ese desconocido. «¿Estáis solos? ¿Dónde está vuestra madre?» «Se fue», respondió el mayor apenas audible. «¿Cómo habéis llegado aquí?» No hubo respuesta. «¿Vivís aquí?», insistió, sabiendo que la pregunta era absurda. El niño negó con la cabeza. Luego, tras un momento de silencio, dijo con una voz apenas perceptible: «¿Puedes ayudarnos?». Esa pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan devastadora, atravesó a Álvaro como un relámpago. Todo en él, incluso su parte más racional, entendió que no podía ignorar lo que estaba viendo. No importaba quiénes fueran esos niños, cómo habían llegado allí o qué consecuencias legales podría enfrentar. No podía dejarlos, no iba a dejarlos. Sin más, se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. Tomó al más pequeño en brazos y con la mano libre guió al otro escaleras abajo. Salieron de la casa y los acomodó en el asiento trasero del coche. Ni siquiera pensó en cerrar con llave. Encendió el motor y condujo a través de la noche, hacia el hospital más cercano, con el corazón latiendo a un ritmo que hacía años no sentía. No sabía aún que ese gesto sería el punto de partida de algo mucho más grande que una simple ayuda momentánea. No sabía que, al abrir aquella puerta del desván, también había abierto una parte de su historia que había preferido olvidar, y que esos niños no solo pedían ayuda, llevaban consigo un fragmento de su pasado que estaba a punto de cambiarlo todo. Las luces del hospital brillaban como faros silenciosos en la noche oscura, mientras Álvaro conducía con una urgencia serena. A pesar de lo insólito de la situación, su mente trabajaba con una frialdad inusual. Los dos niños, aún en estado de shock, permanecían en el asiento trasero del coche envueltos en mantas improvisadas y en un silencio espeso que parecía gritar más que cualquier palabra. El más pequeño, que apenas habría cumplido 5 años, lloraba en silencio, con la mirada perdida en la ventanilla. El mayor, de unos 7 u 8, mantenía una expresión de vigilancia contenida, como si no estuviera seguro de si podía confiar en quién los rescataba. Al llegar al hospital comarcal, Álvaro bajó rápidamente del coche, abrió la puerta trasera y tomó al más pequeño en brazos. El mayor lo siguió sin emitir sonido alguno. Cruzaron el vestíbulo con pasos apresurados. Las enfermeras de guardia, al verlos en ese estado, actuaron sin necesidad de explicaciones. En pocos minutos ambos niños fueron llevados a una sala de evaluación médica. Álvaro quedó fuera, observando a través del cristal, mientras su mente intentaba entender cómo era posible que dos criaturas hubieran terminado ocultas en el desván de una propiedad cerrada hacía meses. El doctor encargado, un hombre de expresión dura pero gestos suaves, le informó poco después que los niños no presentaban heridas visibles, aunque evidenciaban signos claros de desnutrición, deshidratación y un nivel alarmante de estrés psicológico. Álvaro no preguntó detalles, solo quería saber si estarían bien, y aunque la respuesta fue afirmativa, entendió que la recuperación no sería inmediata.
Lo físico podía tratarse. Lo emocional, en cambio, exigía tiempo y cuidado. Una trabajadora social llegó poco después. Se presentó como Lucía del Toro y empezó a llenar documentos mientras hablaba con Álvaro en un tono profesional pero firme. Le pidió sus datos. Quiso saber cómo había encontrado a los niños y por qué los había llevado allí sin llamar antes a la policía. Álvaro respondió con franqueza. Contó todo tal como había sucedido. No ocultó nada. Y en su relato, más que preocupación, Lucía detectó algo que no esperaba: culpa. Después de unos minutos de conversación, una enfermera se acercó con una bolsa plástica transparente. Dentro había un pequeño trozo de papel arrugado que habían encontrado escondido en el interior del pantalón del niño mayor. Lucía lo tomó y lo extendió con cuidado. Álvaro se inclinó para leerlo. El mensaje era breve, escrito con rapidez y desespero. «Protégelos, por favor». Abajo, un nombre y un número de teléfono. Nada más. La frase retumbó en la mente de Álvaro. No era una nota de abandono, era una súplica, una entrega consciente a alguien en quien se confiaba. ¿Pero por qué él? ¿Quién le había dejado esa responsabilidad sin siquiera consultarlo? Tomó el teléfono y marcó el número. Inmediatamente, una grabación automática respondió que el número no estaba disponible. Probó otra vez. Nada. Era como si el rastro acabara allí. Durante el resto de la noche, Álvaro permaneció en el hospital. No se fue, no durmió. Se mantuvo cerca, esperando cualquier novedad, observando a los niños desde la sala de espera, intentando entender por qué no lograba apartar la vista de ellos. Había algo en sus rostros, en sus gestos contenidos, que lo conmovía más allá de la lógica. Tal vez era el eco de su propia infancia o tal vez un presentimiento que no podía explicar. A la mañana siguiente, Lucía volvió con novedades. Había intentado buscar coincidencias entre el nombre del papel y los registros públicos, pero no encontró nada concreto. Nadie con ese nombre había reportado la desaparición de niños en las últimas semanas. Tampoco había denuncias que coincidieran con las características de los menores. Estaban oficialmente fuera del radar de las autoridades. Ni huella, ni familia, ni contexto. Esa revelación desató una cadena de pensamientos que inquietaron aún más a Álvaro. La única explicación posible era que los niños habían sido escondidos deliberadamente. No estaban perdidos, no habían escapado. Alguien los había colocado allí con un plan claro: protegerlos. Y ese plan, de alguna manera que aún no lograba entender, lo incluía a él. Durante una pausa, mientras los niños desayunaban en una sala común bajo supervisión médica, Álvaro se acercó al mayor. Se agachó a su altura y con voz calmada intentó romper el muro de silencio. «¿Cómo te llamas?» El niño lo miró fijamente por un momento. Después bajó la vista y murmuró: «Nico. ¿Y tu hermano?» «Mateo». «¿Sabes por qué estabais en esa casa?» Nico negó con la cabeza, pero su gesto fue ambiguo. No era un no categórico, sino más bien un no quiero decírtelo. Álvaro no insistió. Sabía que presionar solo causaría más miedo. Pero antes de levantarse, Nico añadió algo inesperado. «Estábamos esperando. Mamá dijo que no nos moviéramos, que tú volverías». Álvaro quedó paralizado por un instante. ¿Volverías? ¿Lo conocían? ¿Lo esperaban? Todo apuntaba a una conexión previa, una historia que él no recordaba o había elegido olvidar. Algo no cuadraba, y cuanto más lo pensaba, más nítida se volvía una sospecha enterrada hacía años. Esa misma tarde, al volver temporalmente al hotel con los niños, bajo una autorización excepcional de custodia temporal concedida por Lucía, Álvaro se encerró en la habitación y encendió su portátil. Buscó en sus antiguos correos, mensajes, contactos olvidados. Tardó casi 2 horas, pero finalmente encontró algo. Un nombre que no veía desde hacía más de una década: Isabel Moreno. Había sido una relación breve, intensa, desordenada. Ella era periodista, comprometida, idealista, muchas veces imprudente. Se conocieron cuando él aún no era millonario, cuando su empresa apenas despegaba.
Se separaron porque ella no soportaba su obsesión con el éxito y él no entendía su necesidad de involucrarse en causas que parecían no llevar a ninguna parte. No supo más de ella después de que se fue del país para investigar sobre redes de explotación infantil. No volvieron a hablar. No respondió a sus últimos correos. Y él nunca preguntó por qué. Ahora, el nombre en el papel coincidía con el de ella. Y los rostros de los niños, había algo familiar en ellos, algo que lo perturbaba. ¿Podían ser sus hijos? ¿Era posible que Isabel los hubiera dejado allí confiando en que él los encontraría? ¿Podía haber pasado tanto tiempo sin saber que tenía una familia? Esa noche, mientras los niños dormían en camas improvisadas, Álvaro se quedó sentado frente a la ventana del hotel. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Dentro, el silencio era denso. En su pecho, una sensación extraña comenzaba a formarse. No era miedo, tampoco angustia. Era algo más profundo, más visceral, la intuición de que estaba a punto de descubrir una verdad que lo marcaría para siempre. La mañana amaneció con un cielo gris que se confundía con el estado mental de Álvaro. Sentado junto a la ventana del hotel, observaba la ciudad despertar lentamente, mientras los niños aún dormían profundamente en las camas que el personal del lugar había preparado de forma improvisada. La habitación olía a café tibio y desinfectante, mezcla de rutinas nuevas y realidades extrañas. Habían pasado menos de 48 horas desde aquel descubrimiento en el desván, pero para él era como si el tiempo se hubiese estirado. Todo lo que conocía, todo lo que daba por sentado, se había vuelto relativo desde que escuchó esos sollozos en la oscuridad. Lucía del Toro llegó puntualmente a las 8. Traía consigo una carpeta con papeles que no dejaban de multiplicarse. Álvaro la recibió con una mezcla de cansancio y alerta. Habían desarrollado una especie de entendimiento silencioso. Él no mentía y ella no juzgaba, al menos no todavía. La trabajadora social saludó a los niños con amabilidad profesional y luego pidió hablar con Álvaro a solas en el pasillo. «Han empezado a hablar», dijo sin preámbulos. «No mucho, pero es un comienzo». Álvaro sintió que la tensión se le acumulaba en la espalda. ¿Qué dijeron? Nico fue el primero. Dijo que estuvieron esperando a su madre, que ella se fue pero que les prometió volver pronto. Lo curioso es lo que añadió después. Según él, sabían que esa casa era tuya. ¿Mía?, repitió incrédulo. Eso dijo, que su madre les dijo que si algo salía mal debían ir allí, que era un lugar seguro, que tú los ayudarías. Álvaro dio un paso hacia atrás, como si necesitara apoyo físico para sostener el peso de esas palabras. Lucía lo observaba con atención. ¿Conociste a alguien que pudiera haber dicho eso?, preguntó ella con delicadeza. ¿Alguien con hijos? ¿Alguien que te conociera lo suficiente para confiar en ti? Él no respondió de inmediato. Había un nombre que no podía quitarse de la cabeza desde la noche anterior. Isabel Moreno. Una relación del pasado, breve pero intensa, que había terminado sin resolución clara. Él se había encerrado en su mundo empresarial y ella, en su necesidad de cambiar el mundo, había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora, esos niños podían ser hijos suyos. Lucía no presionó. Le entregó una hoja. Era una copia del billete encontrado en la ropa de los niños. «Protégelos, por favor». Una frase tan simple como devastadora. Luego, sin decir más, se alejó para coordinar una nueva sesión de evaluación psicológica. Más tarde, ya en el hospital, los niños fueron entrevistados por una psicóloga especializada. Álvaro esperó fuera, sentado en un banco de pasillo, rodeado por el bullicio de enfermeros y pacientes. Miraba su reloj cada 5 minutos, impaciente por saber más. Cuando finalmente salió la psicóloga, su expresión era confusa. Nico tiene claros signos de haber estado bajo una presión emocional intensa. Está en modo protección, explicó. Habla poco, y cuando lo hace, parece repetir instrucciones aprendidas. Pero lo más inquietante fue algo que dijo al final, casi como si se le escapara. ¿Qué dijo? ¿Que tú no viniste antes? Álvaro frunció el ceño. ¿Cómo que no vine? Eso mismo pregunté. Pero él no aclaró, dijo.
Mamá dijo que vendría, pero no vino. Lo esperé. Después nos dejó allí. Álvaro se quedó en silencio. Era como si cada palabra de ese niño abriera una puerta a un pasado que él había clausurado. Decidió entonces hacer lo que no había querido la noche anterior: buscar entre sus viejos correos. Al regresar al hotel con los niños, los dejó viendo dibujos animados y se encerró en el baño con su portátil. Abrió su antigua cuenta de correo. La mayoría de los mensajes eran de temas laborales, citas, newsletters. Pero al usar el buscador interno, escribió un nombre que casi dolía teclear: Isabel Moreno. Los resultados no tardaron en aparecer. El primero, fechado hacía 7 años, tenía como asunto: necesito hablar contigo. No lo había abierto, no lo había respondido. Le temblaron los dedos mientras lo leía. Era un mensaje corto, pero lleno de urgencia. Isabel le decía que estaba en una situación difícil, que no podía dar detalles, pero que necesitaba su ayuda, que no había nadie más en quien pudiera confiar. Le pedía, casi rogándole, que la llamara. Y él nunca lo hizo. Había más. Otro correo días después, otro intento, y luego nada más. El vacío, la desaparición. Isabel había desaparecido del sistema, como si se hubiese disuelto en el aire. El impacto emocional fue inmediato. Álvaro cerró el portátil y se miró en el espejo. No reconocía al hombre que tenía delante. Su reflejo era el de alguien que había fallado sin siquiera saberlo, alguien que, con su silencio, quizá había condenado a otros. Salió del baño y encontró a Nico en la pequeña mesa del rincón, dibujando con un lápiz gastado. Se acercó despacio. El niño no lo miró. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó Álvaro. Nico dudó. Luego levantó la vista. Mamá decía que eras bueno, que antes la ayudaste. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, Sem fue antes de que nos fuéramos. ¿Fueran a dónde? No sé. Tu madre está viva. Nico bajó la cabeza. No respondió, pero Álvaro supo, por la forma en que apretaba el lápiz, que la respuesta era sí. El resto del día pasó sin más avances, pero algo había cambiado. Los niños empezaban a confiar. Nico, sobre todo, mostraba señales de querer hablar, de querer soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Mateo seguía más retraído, pero imitaba los gestos de su hermano, como si esperara que él marcara el camino. Esa noche, mientras los niños dormían, Álvaro volvió a leer el correo de Isabel. Lo leyó tantas veces que lo memorizó, y luego, en un arranque, escribió un correo nuevo. Lo envió a la misma dirección, sin saber si seguía activa. Solo escribió una frase: estoy aquí, perdón. No esperaba respuesta, pero necesitaba decirlo, porque por primera vez en mucho tiempo empezaba a entender que el pasado no siempre se queda atrás. A veces regresa en forma de 2 niños asustados que te llaman por tu nombre sin conocerte. El día amaneció envuelto en un silencio más denso que el habitual. En la habitación del hotel, la televisión encendida reproducía un programa infantil que ninguno de los niños parecía estar viendo. Nico sostenía un peluche que alguien del hospital le había regalado el día anterior. Mateo permanecía acurrucado al lado de su hermano, con los ojos entrecerrados no por sueño, sino por la fatiga que solo los niños que han vivido demasiado saben reconocer. Álvaro, de pie frente a la ventana, observaba cómo el viento empujaba las nubes sobre los tejados de Segovia, como si intentaran borrar las huellas de todo lo que había pasado hasta ahora. Sin embargo, dentro de él, nada se desvanecía. Todo se acumulaba, pesado, punzante, como un rompecabezas incompleto al que le faltaban las piezas clave. La carpeta que Lucía le había entregado el día anterior seguía sobre la mesa. Dentro, los documentos temporales que autorizaban la custodia de emergencia por 72 horas, los informes médicos preliminares y una copia ampliada del billete encontrado en el bolsillo de Nico. Esa hoja doblada, casi insignificante en apariencia, contenía el mensaje que lo había cambiado todo. Protégelos, por favor. En letra corrida, apurada, al pie un nombre que volvía a clavarse como una espina en su memoria: Isabel Moreno.
y junto a él, un número de teléfono que continuaba fuera de servicio tras varios intentos frustrados. Álvaro tomó el móvil y volvió a intentarlo, sabiendo de antemano que escucharía la misma voz grabada. El número que ha marcado no está disponible en este momento. Cortó antes de que finalizara. Sabía que insistir no traería resultados, pero se negaba a aceptar la imposibilidad de rastrear una verdad que, cada vez más, se sentía como un asunto pendiente que la vida le estaba forzando a saldar. Decidió entonces usar sus recursos. A pesar de haber dejado temporalmente sus actividades empresariales, aún tenía acceso a un pequeño equipo de confianza dentro de su antigua empresa. Les escribió un correo cifrado a dos de ellos, su antiguo jefe de seguridad digital y un programador que le debía más de un favor, solicitando una búsqueda discreta sobre el número del billete y cualquier información legal o pública sobre Isabel Moreno en los últimos 8 años. No quería involucrar a la policía aún, no sin saber exactamente en qué terreno estaba pisando. Mientras los niños desayunaban cereales con leche templada, Lucía llegó nuevamente al hotel. Llevaba una expresión más severa que de costumbre. Pidió hablar en privado, y Álvaro la condujo al pasillo cerrando la puerta detrás. «He hablado con mis superiores», dijo sin rodeos. «Hay preocupación por el tiempo que los niños llevan contigo sin un tutor legal identificado. Estamos fuera del protocolo. La situación es delicada». ¿Delicada en qué sentido? En menores, que si no encontramos a la madre o algún familiar, la Junta podría solicitar que los niños sean llevados a un centro de acogida en menos de 24 horas. La custodia temporal expira mañana por la noche. Si no hay avances, no podré evitarlo. Álvaro la miró con incredulidad. Por un instante quiso gritar, discutir, exigir una excepción, pero en vez de eso, respiró hondo. ¿Y si encontramos una conexión con la madre? Lucía lo observó en silencio. Tendríamos que comprobarla legalmente. Una muestra de ADN, un documento, algo. Hasta ahora, lo único que tenemos es una nota sin validez jurídica. ¿Y si yo me hago una prueba de ADN? Quiero saber si son mis hijos. Lucía parpadeó sorprendida por la súbita declaración. ¿Crees que podrían serlo? No lo sé, pero si hay una posibilidad, tengo que confirmarlo. Ella asintió lentamente, como si entendiera el trasfondo que no se había dicho en voz alta. Prometió encargarse de coordinar la prueba lo antes posible, pero antes de marcharse, añadió algo que dejó a Álvaro paralizado por unos segundos. Esta mañana recibimos una denuncia anónima. Alguien dijo haber visto a un hombre sospechoso con 2 niños en un hotel, actuando de forma extraña. He tenido que justificar tu presencia como tutor temporal, pero esto no puede seguir así por mucho tiempo. La sangre se le heló. No era solo el tiempo lo que jugaba en su contra, sino también la mirada externa, el juicio apresurado de una sociedad que ya empezaba a susurrar. Lo que para él era un acto de protección, para otros podía parecer un secuestro, un abuso, una irregularidad. Entendió entonces que debía moverse rápido, antes de que la maquinaria legal se activara de forma irreversible. Esa misma tarde, tras asegurarse de que los niños estaban entretenidos viendo una película, se encerró en el baño con su portátil una vez más. Ingresó a una base de datos privada, un archivo que había conseguido gracias a su empresa años atrás, y comenzó a buscar documentos antiguos vinculados a Isabel. Descubrió algo inesperado, una solicitud de residencia en el sur de España, hace 6 años, bajo un nombre compuesto, Isabel M. Navarro, hecho que explicaría por qué no aparecía con facilidad en las búsquedas públicas. El documento incluía una dirección, un pueblo pequeño cerca de Almería. Sin pensarlo 2 veces, Álvaro tomó nota y se prometió que, si no obtenía respuestas en las siguientes horas, viajaría allí. No le importaban los kilómetros ni las posibles consecuencias. Ya había fallado una vez al ignorar su pedido de ayuda. No volvería a hacerlo. Al final del día, mientras la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces de la tarde, recibió una llamada de uno de sus contactos. Habían conseguido rastrear parte del origen del número del billete. Era un número prepago, comprado con efectivo en una tienda de telefonía de Granada hacía 4 años.
Desde entonces había sido utilizado esporádicamente para llamadas breves, la mayoría a números que ya no estaban activos, pero un dato captó su atención. Una de las últimas llamadas, hacía 2 años, había sido realizada a un despacho de abogados que trabajaba con casos de protección a víctimas de violencia doméstica. El rompecabezas comenzaba a adquirir forma, y mientras los niños dormían esa noche, más tranquilos que en días anteriores, Álvaro escribía compulsivamente en un cuaderno. Notas, fechas, nombres, preguntas. No era solo una investigación personal, era un acto de reparación, y sabía con absoluta certeza que estaba a punto de descubrir una verdad que podía cambiar su vida entera. La habitación del hotel estaba envuelta en una quietud frágil. Era la madrugada del tercer día desde el hallazgo de los niños, y Álvaro no conseguía dormir. Había estado escribiendo durante horas, anotando todo lo que sabía, cada dato, cada fragmento de conversación, cada detalle que pudiera llevarlo más cerca de la verdad. La carpeta con los documentos oficiales y los informes médicos estaba abierta sobre la mesa, junto a su portátil y una taza de café frío. Frente a él, una hoja destacaba por encima de todas: la copia del mensaje encontrado en la ropa de Nico, aquella súplica escrita a mano que no dejaba de resonar en su mente como un eco imposible de ignorar. Había algo que lo inquietaba desde y hacía días, algo más allá de las evidencias físicas, más allá del rostro conocido de Isabel y el recuerdo difuso de una relación que había terminado sin explicaciones claras. Lo que ahora comenzaba a germinar en su interior era la certeza de que esos niños no solo estaban ligados a su pasado por una casualidad, sino por algo mucho más profundo, más visceral. Cada vez que los miraba, cada vez que escuchaba la forma en que pronunciaban ciertas palabras, encontraba destellos de algo familiar. Un gesto, una entonación, una mirada. Era como mirarse a sí mismo en una versión en miniatura que no sabía que existía. A primera hora de la mañana, recibió la confirmación de que la prueba de ADN se realizaría ese mismo día. Lucía había logrado adelantar el procedimiento gracias a la declaración voluntaria de Álvaro y a la intervención de un abogado que él había contratado discretamente. Aún no era un paso legalmente concluyente, pero era una oportunidad, una grieta en el muro de incertidumbre que lo rodeaba. Mientras esperaba el traslado al laboratorio, decidió hacer algo que había estado evitando: revisar los archivos de adopciones y desapariciones del sistema judicial, una base de datos restringida a la que aún tenía acceso por conexiones antiguas, con el área de ciberseguridad de su empresa. No buscaba nombres al azar. Quería rastrear a Isabel, saber qué había sido de ella después de su desaparición mediática. La búsqueda no fue fácil, pero después de casi una hora, encontró un expediente parcialmente bloqueado. El nombre registrado era Isabel M. Navarro, el mismo que había aparecido en la solicitud de residencia en Almería. El expediente indicaba que había dado a luz a 2 niños, ambos varones con diferencia de meses entre el registro civil y el alta hospitalaria. Esa incongruencia llamó su atención. El documento mostraba que los niños habían sido inscritos por una mujer sola, sin padre registrado, en una clínica rural de Jaén, 6 años atrás. Y luego, nada más. El resto del expediente estaba sellado. El corazón de Álvaro latía, con fuerza. Los tiempos coincidían, las edades, los nombres no registrados, el hecho de que Isabel se hubiera escondido bajo un apellido distinto. Todo apuntaba a que Nico y Mateo eran aquellos niños. Y si él tenía razón, si los cálculos no lo engañaban, entonces no era una simple casualidad que Isabel los hubiera dejado en su casa. Era una decisión planificada, una advertencia tardía, una oportunidad que ella había dejado en sus manos, aún sin saber si él sería capaz de comprenderla. Esa tarde, en el centro médico autorizado por la Junta, se realizó la toma de muestras para la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, casi mecánico. Un hisopo, un frasco sellado, una firma. Los niños no entendieron del todo qué estaban haciendo, pero no protestaron. Estaban más tranquilos en presencia de Álvaro,
como si ya hubieran asumido que él era su punto de referencia, su única certeza en medio del caos. Después del examen, Lucía lo acompañó hasta la salida y le informó que los resultados estarían listos en un plazo de 72 horas. No podía prometer que eso bastaría para evitar la intervención del sistema de acogida, pero sí aseguró que si los resultados indicaban parentesco directo, la situación cambiaría por completo. Esa noche, de regreso en el hotel, Álvaro no pudo evitar observar a los niños con ojos distintos. Intentó recordar el rostro de Isabel con más nitidez, sus ojos, su risa, aquella forma en que se movía por el mundo como si cada injusticia le doliera en la piel. Y ahora, al ver a Nico dormir con el ceño fruncido, o a Mateo murmurar palabras en sueños, sentía que estaba viendo partes de ella mezcladas con él. No era imaginación, no era culpa, era una conexión inexplicable que comenzaba a cobrar sentido. Antes de dormir, revisó nuevamente sus correos antiguos, buscando algo que confirmara lo que ya casi daba por hecho. Fue entonces cuando encontró un mensaje que le heló la sangre. Estaba en la carpeta de spam fechado 7 años atrás. El remitente, Isabel Navarro. El asunto, lo que no te dije. Álvaro lo abrió con manos temblorosas. El texto era breve, pero devastador. Álvaro, no sé si vas a leer esto. Probablemente no, pero necesitaba escribirlo. Lo que pasó entre nosotros fue más importante de lo que imaginé al principio. Y ahora que tengo que desaparecer, quiero que sepas que si alguna vez tienes dudas, mi silencio no fue por orgullo, sino por miedo. Protege lo que venga. Si no estoy, sabrás qué hacer. No había adjuntos, no había respuestas, y él jamás lo había visto hasta ese momento. El mensaje confirmaba lo que su corazón ya sabía. Isabel había desaparecido porque estaba huyendo de algo, de alguien, y en su huida lo había considerado una posibilidad, una alternativa. No le había dado tiempo a responder, no le había dado margen de decisión. Pero ahora, los frutos de ese mensaje estaban allí, dormidos a pocos metros en la misma habitación. Eran pequeños, frágiles, inocentes, y todo lo que él había ignorado, todo lo que había pospuesto por ambición, regresaba en forma de una verdad imposible de negar. La madrugada lo encontró sin sueño, sentado junto a la cama de Nico, acariciando su cabello con una ternura que ni él sabía que poseía. En su mente, la pregunta ya no era si podía asumir esa paternidad. La pregunta era si aún estaba a tiempo de reparar lo que se había roto, porque algo dentro de él le decía que Isabel nunca lo había dejado fuera por odio. Lo había hecho por amor, por desesperación, por un último acto de fe. Y ahora, con esa fe en sus manos, Álvaro entendía que no podía fallar otra vez. Las horas posteriores al hallazgo del correo de Isabel se volvieron para Álvaro una mezcla de introspección profunda y tensión constante. Cada palabra del mensaje, cada insinuación oculta en esas líneas breves pero intensas, le daban la certeza de que había ignorado una súplica real. La voz de Isabel, aún en forma escrita, lo confrontaba con una versión suya que había preferido olvidar, un hombre centrado únicamente en el éxito, capaz de mirar hacia otro lado cuando el mundo pedía auxilio. Ahora, frente a la posibilidad tangible de ser padre de 2 niños, que hasta hacía unos días eran completos desconocidos, Álvaro se enfrentaba a una de las decisiones más complejas de su vida. No bastaba con sentir la conexión, no bastaba con el arrepentimiento. La ley pedía pruebas, estructuras, justificaciones que debían sostenerse más allá del sentimiento. La mañana comenzó con una llamada que alteró su aparente serenidad. Lucía lo contactó desde la Oficina Central de Servicios Sociales. Su voz, normalmente pausada, tenía un matiz de urgencia. «Necesito verte cuanto antes. Hubo un avance con uno de los registros antiguos. Y hay algo más, algo que debes saber». Álvaro no preguntó detalles por teléfono. Se vistió rápidamente, dejó a los niños con una cuidadora temporal recomendada por la misma Lucía y se dirigió al edificio del departamento en el centro de Segovia.
La ciudad parecía ajena a su drama, con turistas caminando por las calles empedradas, niños uniformados corriendo hacia el colegio y cafés sirviendo desayunos sin prisa. Pero en su cabeza todo era ruido blanco. Lucía lo recibió en una sala pequeña sin ventanas. Extendió sobre la mesa un archivo físico, grueso, manoseado. Álvaro lo abrió con dedos temblorosos y se encontró con un informe clasificado de hace más de 5 años, relacionado con una denuncia anónima por presunto abandono infantil en un pueblo rural de Jaén. La madre, según los registros, se había identificado como Isabel Moreno, pero había abandonado el lugar antes de que las autoridades pudieran contactarla formalmente. Nadie supo más de ella después de eso. El caso fue archivado por falta de pruebas y por imposibilidad de localización. Nico aparece en este expediente, dijo Lucía, señalando una fotografía borrosa. Era más pequeño, claro, pero es él. El informe coincide con el nombre que diste, con el año de nacimiento y con la descripción física. Álvaro tragó saliva. ¿Y Mateo? No figura. Tal vez aún no había nacido o no estaba con ella en ese momento. Pero eso no es lo más preocupante. Sacó otro documento. Este era más reciente, fechado hacía apenas 6 meses. Una organización que trabaja con víctimas de trata de personas informó haber interceptado una comunicación sospechosa que mencionaba el nombre de Isabel Moreno en relación con una red activa en el sur de España. No pudieron confirmar su paradero, pero creían que había intentado proteger a sus hijos escondiéndolos. La comunicación fue interceptada por casualidad, pero nunca se le dio seguimiento. Hasta ahora. Álvaro no podía creer lo que escuchaba. Tráfico infantil, redes ilegales. Isabel en medio de ese infierno, protegiendo a sus hijos como podía, escapando sin dejar rastros. De pronto, todo cobraba un nuevo sentido. El escondite en el desván, la ausencia de documentos, el billete suplicante. Isabel no solo estaba huyendo del sistema, estaba huyendo de algo mucho peor. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó con voz grave. Que los niños podrían estar en riesgo real y que si los servicios de protección infantil interpretan que tú no puedes garantizar su seguridad, podrían intervenir de inmediato. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Aquello no era solo una advertencia, era una amenaza directa al vínculo que estaba construyendo con Nico y Mateo. Sabía que si los separaban ahora, sería como romper una promesa que ni siquiera había tenido tiempo de hacerles en voz alta. Volvió al hotel con una mezcla de rabia y desesperación. Al llegar encontró a los niños dormidos, abrazados uno al otro en el sofá. La cuidadora le dijo que no habían querido salir, que pedían verlo cada pocos minutos. Aquello lo golpeó más que cualquier documento. Habían pasado apenas unos días y ya se habían aferrado a él como a una tabla de salvación. Álvaro sabía que eso no era solo producto de la necesidad. Era la consecuencia de algo más profundo, confianza. Decidió entonces actuar. Se puso en contacto con un antiguo amigo, periodista de investigación, que había colaborado con Isabel en 1900, los tiempos en que ella destapaba redes de corrupción. Le pidió una reunión urgente. Se encontraron en un bar discreto en las afueras de la ciudad. El hombre, de rostro cansado y mirada honda, reconoció de inmediato el nombre. Isabel no desapareció por casualidad. Ella sabía que la estaban siguiendo. Me mandó un correo cifrado poco antes de que todo se cortara. Me decía que si algo le pasaba, debía buscar a los chicos. Nunca supe a qué se refería exactamente. Pero ahora entiendo. ¿Tienes ese correo? Sí, está guardado. Y tengo algo más. Un audio que me dejó en una grabadora antigua. Te lo haré llegar. Álvaro regresó al hotel con una nueva sensación en el cuerpo. Una mezcla entre temor y determinación. Tenía la certeza de que Isabel había planeado todo hasta donde pudo, que le había dejado un hilo, apenas perceptible, pero suficientemente fuerte para que lo siguiera. Y él lo haría, cueste lo que cueste. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, recibió el audio en su móvil. Era la voz de Isabel, temblorosa, susurrante, como si hablara desde una cueva. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy, o porque estoy demasiado lejos para volver.
Álvaro, no sabía si podía confiar en ti, pero no me quedaba otra opción. Ellos son tus hijos y son mi vida. No los dejes solos, no los entregues, cuídalos, protégelos como yo no pude. El mensaje finalizó con un silencio devastador. Álvaro quedó allí, sentado frente al móvil con las lágrimas corriéndole por las mejillas sin que se diera cuenta. No había más dudas, no había más margen para vacilar. La verdad se estaba filtrando, sí, pero ya no se trataba solo de una historia del pasado, era una herida abierta que aún sangraba. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de cerrarla. Con sus manos, con su corazón, con todo lo que le quedaba de humanidad. El sol comenzaba a asomar tímidamente por entre las nubes densas que cubrían Segovia, como si también él dudara de mostrarse del todo ante una ciudad que parecía ajena a los conflictos que consumían a Álvaro por dentro. La grabación de Isabel aún resonaba en su mente como un martillo constante, golpeando una y otra vez la misma palabra: hijos. Por mucho que lo hubiera presentido, por más que lo intuyera desde que vio los ojos de Nico clavados en los suyos aquella primera noche, escucharlo de su propia voz, en esa confesión quebrada por el miedo, transformaba todo en un vértigo que no le dejaba respirar. Eran sus hijos, su sangre, su herencia y también su responsabilidad. No podía esperar los resultados del ADN. Ya no. El tiempo jugaba en su contra, y los hilos que lo conectaban con la custodia provisional de Nico y Mateo eran demasiado finos. Cualquier movimiento externo, una denuncia, un protocolo burocrático, una intervención tardía del sistema, podía romper ese lazo que tanto le costaba construir. Decidió entonces tomar una decisión arriesgada. Iba a encontrar a Isabel, no como un gesto simbólico, no como una huida romántica. Iba a buscarla como lo haría un padre que se niega a perder a sus hijos. Contactó nuevamente con el periodista que le había enviado el audio. Esta vez fue más directo. Necesito que me consigas lo que tengas sobre los últimos movimientos de Isabel. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿A dónde pensaba ir? El hombre, aunque reticente al principio, terminó cediendo. Le envió una lista de contactos. Una antigua colega de Isabel que ahora trabajaba en una organización internacional de derechos humanos y un médico que, según algunos correos, la había atendido en una clínica rural. Álvaro no perdió tiempo. Llamó a ambos, sin filtros ni rodeos. La mujer, después de escuchar su nombre, guardó silencio por unos segundos que le parecieron eternos. Isabel hablaba de ti, ¿sabes?, dijo con voz baja. Nunca con odio, siempre con un tipo extraño de esperanza, como si aún creyera que podías redimirte. Me pidió una vez que si algo le pasaba, intentara contactarte. Nunca lo hice. Pensé que no valía la pena. Pero ahora, si realmente estás con ellos, si estás dispuesto a protegerlos, entonces necesitas saber todo. Le contó que Isabel había pasado por momentos oscuros, que tras una investigación peligrosa en el Pansintitsesin, sur del país, había sido amenazada por una red que traficaba con menores, que huyó sin mirar atrás, cambiando de nombre, cortando vínculos, escondiéndose donde pudiera, que en sus últimos correos hablaba de estar enferma, pero sin especificar qué, y que lo único que la mantenía en pie eran los niños. Mis hijos tienen que estar a salvo, repetía. El médico, por su parte, confirmó haberla atendido años atrás. Una infección pulmonar derivada de meses en condiciones precarias. No pudo asegurar si estaba viva o no, pero sí que la última vez que la vio, su aspecto era alarmante, y que antes de marcharse le entregó una carta para alguien que, según ella, un día vendría a buscar respuestas. La carta estaba guardada, sellada, sin dirección ni nombre. Álvaro pidió que se la enviaran. El médico accedió. Estaba esperando este momento, dijo. Mientras esperaba el correo con esa carta, Álvaro decidió moverse físicamente. Había una dirección que aparecía repetidamente en los correos de Isabel, una pequeña aldea en las montañas de Alpujarra, un lugar apartado, de difícil acceso, donde, según sus contactos, ella había pasado sus últimos meses antes de desaparecer. Decidió viajar allí. No dijo nada a Lucía.
Sabía que informar sobre su movimiento podría activar alertas innecesarias. Solo dejó una nota en la recepción del hotel indicando que se ausentaría por 2 días y contrató a una cuidadora de confianza para quedarse con los niños. Le explicó a Nico que tenía que resolver algo importante para ellos. El niño no dijo nada, pero asintió con una madurez que lo desarmó por dentro. El viaje fue largo, cruzó paisajes áridos, curvas infinitas, pueblos fantasmas donde el silencio se aferraba a las piedras. Llegó a la aldea cuando el sol ya caía. Un caserío de no más de 20 viviendas, rodeado de monte y niebla. Preguntó por Isabel en la única tienda abierta. Una mujer mayor, al escuchar el nombre, se puso tensa. «Aquí no vino con ese nombre», dijo. «Pero sí recuerdo a una mujer que vivió en la casa abandonada del olivar. Tenía 2 niños, pequeños. Iban y venían como sombras. Un día desaparecieron. Álvaro pidió la ubicación. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de moho. Entró con una linterna. El suelo crujía. El aire olía a abandono. En un rincón, encontró una caja de cartón cubierta de polvo. Dentro, dibujos infantiles, un muñeco roto y una foto doblada. Era Isabel, con los niños, y detrás, escrito a mano: «Si alguien llega aquí, es porque aún no hemos sido olvidados». Esa noche durmió en el coche, frente a esa casa. No por seguridad, sino por necesidad emocional. Al amanecer recibió un mensaje. La carta del médico había llegado a su correo. Era escaneada. La abrió con manos temblorosas. «Álvaro, no sé si esta carta llegará a ti, pero si lo hace, es porque mis hijos están contigo. Y si están contigo, entonces tomé la decisión correcta. Perdóname por no habértelo dicho antes, por huir, por esconderme. Pero tenía miedo, no por mí, sino por ellos, porque el mundo en el que vivimos no es seguro para niños como ellos, para niños que nacieron sin protección. Tú puedes dársela. Sé que puedes. Yo no puedo más. Si alguna vez me amaste, protégelos. Haz lo que yo ya no puedo». No había firma, no había fecha, pero para Álvaro esa carta era más que un documento. Era un testamento, una herencia emocional que lo nombraba como el único guardián posible. Regresó a Segovia al día siguiente con una convicción inquebrantable. Había cruzado una línea invisible. Ya no era un hombre que dudaba. Era un padre. Y ningún juez, ninguna ley, ningún protocolo iba a cambiar eso. No importaba el precio. Iba a luchar por sus hijos. Y esta vez no fallaría. El viaje de regreso a Segovia fue largo, tenso y silencioso. Álvaro conducía con las manos firmes sobre el volante y los ojos fijos en la carretera, como si el asfalto pudiera ofrecer respuestas. A su lado, el asiento vacío parecía recordarle la urgencia de volver. No había pasado más de 48 horas desde que se había marchado, pero en su interior sentía que habían transcurrido años. La carta de Isabel guardada en su chaqueta era una prueba viva de que todo aquello era real, de que no estaba imaginando una conexión, una responsabilidad o una culpa. Lo que tenía ahora entre manos era un legado, una misión, algo que no podía posponer ni un segundo más. Cuando llegó al hotel, bajó con prisa, cargando una pequeña mochila y el sobre plastificado que contenía la foto encontrada en la casa abandonada. Saludó con un leve movimiento de cabeza al recepcionista, que lo miró con extrañeza pero sin decir nada. Subió las escaleras con pasos largos y llegó a la habitación. Golpeó suavemente antes de entrar, como si necesitara anunciarse incluso en su propio espacio. La cuidadora abrió con una sonrisa cordial. Nico estaba sentado en el suelo, dibujando. Mateo dormía en el sofá. Todo parecía en orden, pero en cuanto la mujer se retiró y la puerta se cerró detrás de ella, Álvaro percibió algo extraño en el ambiente. Nico levantó la vista. Sus ojos lo buscaron con ansiedad, como si esperara una explicación que no llegaba. «¿Dónde estabas?», preguntó con una voz más grave de lo habitual. «Fui a buscar respuestas sobre vuestra madre. Sobre todo esto». El niño lo miró en silencio durante unos segundos y luego bajó la cabeza.
Álvaro se arrodilló a su lado, sacó la foto doblada del sobre y la colocó en el suelo entre ellos. «Esto es real, Nico. Vosotros sois mis hijos, y haré todo lo que esté en mi mano para protegeros». El niño pasó los dedos por la imagen como si fuera algo sagrado. Mateo, aún somnoliento, se acercó gateando hasta su hermano, observando la escena sin entender del todo. Álvaro los abrazó a ambos. Era un gesto pequeño, pero tenía la fuerza de una promesa silenciosa que ya no necesitaba palabras. Sin embargo, el mundo no tardó en recordarle que las decisiones tomadas desde el corazón muchas veces se enfrentan con la realidad más cruel. Esa misma tarde, mientras preparaba a los niños para salir a tomar aire fresco en la plaza cercana, Álvaro fue interceptado por 2 agentes de policía en el vestíbulo del hotel. No vestían uniforme, pero su presencia imponía. Le pidieron que los acompañara hasta la comisaría para una verificación de rutina. «¿De qué se trata esto?», preguntó, manteniendo la calma. «Una denuncia ciudadana. Un vecino los vio en la casa abandonada hace unos días. Reportó movimientos sospechosos con menores. Estamos obligados a investigar». Los niños fueron llevados por Lucía, que había llegado al enterarse del operativo. Álvaro pasó las siguientes horas en una sala estrecha, bajo la luz blanca de un interrogatorio que, aunque cortés, no dejaba de tener un tono de amenaza encubierta. Le preguntaron por sus vínculos con los menores, por su relación con Isabel, por qué no había avisado de su viaje ni informado de su paradero. Todo estaba documentado en su declaración anterior, pero la ausencia temporal fue interpretada como negligencia. Uno de los inspectores mencionó el audio recibido, la carta escaneada, incluso la foto encontrada en la casa de Alpujarra. Nada era ilegal, pero tampoco suficiente para convencer a las autoridades de que su presencia con los niños era totalmente lícita. La prueba de ADN aún no había sido entregada, y sin ella, todo lo demás eran solo suposiciones. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió impotente, no ante la burocracia, ni ante la sospecha, sino ante la posibilidad real de perderlos. El sistema era frío, las leyes eran lentas, y sus sentimientos, por más sinceros que fueran, no pesaban en ningún tribunal. Cuando finalmente lo liberaron, ya era de noche. Lucía lo esperaba fuera de la comisaría. Tenía el rostro tenso, como si también estuviera luchando contra la maquinaria en la que trabajaba. «Por ahora están contigo, pero debes saber que hay una solicitud formal para revisar la custodia temporal. Este error puede costarte muy caro, Álvaro. Fui a buscar pruebas, tengo una carta, tengo una foto, tengo la verdad, y todo eso servirá», respondió ella con un suspiro, «pero solo cuando llegue el momento. Y ese momento, si no llega, antes de mañana podría no llegar nunca». Volvieron al hotel. Los niños dormían. La cuidadora se retiró sin hablar. Álvaro se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Cada minuto contaba, y cada error, incluso uno nacido de una buena intención, podía ser usado en su contra. A la mañana siguiente, recibió una notificación oficial. Debía presentarse ante un juez de familia en menos de 24 horas. El informe policial había sido elevado a la Junta. Iban a revisar su aptitud como tutor provisional. Sin el resultado de ADN, sin la presencia de Isabel, sin documentos, oficiales que confirmaran la filiación o un acuerdo legal, estaba en desventaja. Llamó a su abogado, explicó todo. Le envió copias de la carta, del audio, de los documentos, de la foto. El hombre, aunque impresionado por la historia, fue claro. «Es muy emotivo, Álvaro. Pero esto no se gana con emoción, se gana con pruebas. Mañana tienes que presentarte con todo, y sobre todo con control. No puedo perderlos. Entonces, haz lo necesario para no dar un solo paso en falso». Pasó el resto del día preparando su defensa, no como un empresario frente a una junta, sino como un padre frente a la justicia. Sabía que el error de haber viajado sin autorización podía ser interpretado de 1000 formas. Sabía que la burocracia no perdona impulsos, pero también sabía que había verdad en cada uno de sus movimientos, que su búsqueda no era caprichosa, sino urgente,
y que los ojos de esos niños lo esperaban cada noche, con la certeza de que no serían abandonados otra vez. Al final de la jornada, sentado frente a la ventana del hotel, con los niños dormidos detrás de él, Álvaro entendió que ya no se trataba de ganar un caso. Se trataba de resistir, de sostenerse firme hasta que la verdad tuviera voz, y mañana, frente al juez, esa voz sería la suya. La mañana del juicio preliminar amaneció con un cielo cubierto por nubes espesas, como si el tiempo mismo presagiara lo que estaba por suceder. Álvaro despertó antes del amanecer, después de una noche casi en vela. Había repasado una y otra vez cada documento, cada correo, cada grabación, como si al memorizarlos pudiera darles más fuerza en el estrado. Los niños aún dormían profundamente, abrazados entre sí, ajenos al torbellino que se avecinaba. Se detuvo unos segundos frente a ellos. Era consciente de que en las próximas horas se jugaría algo que no solo afectaría su vida, sino también la de Nico y Mateo, de una forma irreversible. El tribunal estaba ubicado en un edificio antiguo en el centro de Segovia, de fachada severa y pasillos largos cubiertos por mosaicos gastados por el tiempo. Álvaro llegó acompañado por su abogado, quien portaba un maletín repleto de documentos, impresos, pruebas y copias certificadas. En la sala de espera, el silencio era absoluto. Lucía apareció minutos después, con gesto neutral y carpeta en mano. Aunque sabía que ella había hecho lo posible para apoyarlo dentro de los límites del sistema, en ese momento, la presencia de la asistente social se sentía más como una advertencia que como un respaldo. Cuando el juez ingresó a la sala, el murmullo cesó. Era un hombre mayor, de lentes gruesos y gesto pétreo. Leía los documentos con atención y solo levantaba la mirada cuando algo le llamaba particularmente la atención. La audiencia comenzó con la exposición del caso por parte del representante legal de la Junta. Explicaron el contexto de emergencia, la ausencia de identificación legal de los niños, el episodio de la desaparición temporal de Álvaro, la denuncia por movimientos sospechosos y, finalmente, el argumento principal. No existía, hasta ese momento, una prueba concluyente que estableciera un vínculo biológico entre Álvaro Martín y los menores. Entonces, el juez pidió a Álvaro que se levantara y hablara. Su voz, cuando se alzó en la sala, fue firme, pero cargada de emoción contenida. Explicó cómo encontró a los niños, la reacción inmediata de protección, el proceso posterior de atención médica, las declaraciones de los niños sobre su madre y sobre él, los documentos antiguos vinculados a Isabel Moreno, la casa abandonada, los testimonios recogidos, el audio enviado por un antiguo colega de ella, la carta manuscrita que le fue entregada por un médico, e incluso el contenido de correos electrónicos que evidenciaban el pasado compartido. Finalmente, sacó de un sobre cerrado una imagen ampliada de la foto que había encontrado en Alpujarra. Isabel con los dos niños en brazos, sonriendo débilmente frente a la casa donde vivieron escondidos. Detrás, el mensaje escrito a mano: «Si alguien llega aquí es porque aún no hemos sido olvidados». El juez observó la imagen con detenimiento. Guardó silencio por varios minutos. Entonces, con voz grave, preguntó: «¿Dónde está la madre de estos niños?». Álvaro bajó la mirada. «No lo sé con certeza, solo sé que huyó para protegerlos y que me los confió aún sin saber si yo sería capaz de cuidar de ellos. Ella me dio una segunda oportunidad y no pienso desperdiciarla». Después de un receso de 30 minutos, el juez regresó con una decisión temporal. La custodia provisional sería mantenida por otras 48 horas, tiempo durante el cual se esperaban los resultados del análisis de ADN. Si la prueba confirmaba la filiación, se abriría un nuevo proceso legal para regularizar la custodia definitiva. Pero si no, los niños serían enviados a una residencia de acogida hasta que apareciera un familiar directo. Álvaro salió del tribunal con una mezcla amarga de alivio parcial y ansiedad creciente. Sabía que había ganado tiempo, pero que aún caminaba sobre una cuerda floja. Esa tarde, de regreso al hotel, lo esperaba una sorpresa. Sobre la cama, entre los juguetes de Mateo y los cuadernos de Nico, su abogado había dejado un sobre con una nota manuscrita.
Llegaron los resultados. Abrió el documento con manos temblorosas. Era oficial, firmado por el laboratorio forense autorizado por la Junta. Leyó línea por línea hasta llegar al punto crucial. Resultado: compatibilidad genética positiva. Álvaro Martín es el padre biológico de ambos menores, Nico Moreno y Mateo Moreno. El mundo se detuvo. Todo lo que había sentido hasta ese momento, todas las dudas, todas las sospechas, se solidificaban ahora como una verdad innegable. No era solo una historia emocional, no era solo una intuición o una conexión abstracta, era un hecho. Los niños eran suyos. Se sentó en el suelo con el documento aún en las manos. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por una descarga acumulada de tensión, miedo y amor. Fue entonces cuando Nico salió del baño. Lo miró en silencio, como si intuyera algo. Álvaro levantó la vista, aún con lágrimas. «Ya sé la verdad», dijo con voz entrecortada. «Sois mis hijos». Nico no respondió. Caminó hasta él y lo abrazó, con fuerza, como si ese gesto sellara algo que ya se había dicho en silencio durante días. Esa noche, los tres cenaron juntos, solos, sin televisión, sin teléfonos. Mateo se sentó en su regazo y pidió que le contara una historia. Álvaro improvisó un cuento sin héroes ni castillos, solo una casa en una montaña, dos niños valientes y un hombre que aprendía a ser padre. Nico escuchaba sin decir nada, pero con los ojos llenos de luz. Al final Mateo se quedó dormido y Álvaro lo cargó hasta la cama. Al regresar al salón, encontró a Nico mirando por la ventana. «¿Ahora sí podemos quedarnos contigo?», preguntó, sin girarse. Álvaro se acercó, puso la mano sobre su hombro. «Ahora nadie va a separarnos, nunca más». La mañana siguiente amaneció con una claridad inusitada. Por primera vez en días, el cielo estaba despejado y el aire tenía un aroma fresco, como si la ciudad respirara aliviada tras una larga tormenta. Álvaro se despertó antes que los niños. No por ansiedad, sino porque su cuerpo, acostumbrado a vivir en tensión, aún no asimilaba el alivio del día anterior. El documento del análisis genético seguía sobre la mesa del hotel, en el mismo lugar donde lo había dejado tras leerlo una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Era más que una hoja oficial. Era una validación, una respuesta, una puerta abierta hacia un futuro que hasta entonces solo se atrevía a imaginar. Nico fue el primero en despertar. Caminó descalzo hasta la cocina improvisada donde Álvaro preparaba café. Se quedó de pie en silencio, observándolo. Cuando sus miradas se cruzaron, no hizo falta decir nada. Álvaro abrió los brazos y el niño se acercó sin dudar. Aquel abrazo no fue como los anteriores. No tenía miedo ni incertidumbre. Era un gesto nuevo, completo, que hablaba de aceptación mutua y de un vínculo que ya no podía ser puesto en duda por nadie. Después del desayuno, Lucía llegó al hotel con una copia del informe en mano. Lo había recibido de manera oficial por el canal judicial, y su expresión al entregar el documento a Álvaro fue distinta a la habitual, más suave, más humana. «Lo hemos confirmado, legalmente eres el padre. Eso cambia todo». Álvaro asintió, aunque ya lo sabía, pero en su interior sentía que aún no era momento de relajarse. La batalla por la custodia definitiva recién comenzaba. Aunque los niños ahora llevaban su apellido por derecho, la situación aún requería una formalización legal y una presentación oficial ante el juez de familia. Se programó una nueva audiencia para dentro de 5 días, donde se revisaría toda la documentación, los antecedentes y se definiría el régimen de convivencia permanente. Lucía también explicó que, aunque la prueba biológica resolvía uno de los mayores obstáculos, aún había elementos que la Junta debía considerar antes de otorgarle la custodia definitiva. La estabilidad emocional de los menores, la adaptación al entorno, el estado mental de Álvaro y la situación legal de Isabel Moreno, que seguía oficialmente desaparecida. Álvaro comprendió que el siguiente paso era tan delicado como los anteriores. No bastaba con tener razón, tenía que demostrar que podía ser padre. Y no uno cualquiera,
sino uno capaz de reparar el daño hecho por años de ausencia. Esa tarde decidió llevar a los niños al campo, lejos de la ciudad y de los muros del hotel, que comenzaban a volverse asfixiantes. Viajaron en coche hasta una finca de olivos cercana a Pedraza, donde una amiga de su madre mantenía una pequeña casa de campo que solía visitar en su infancia. El lugar, rodeado de árboles y caminos de tierra, despertó en él memorias olvidadas de veranos largos y silencios confortables. Al llegar, Nico y Mateo bajaron corriendo, como si aquel espacio abierto les ofreciera una libertad que no conocían. Álvaro los observó jugar entre los árboles, reír con una espontaneidad que no les había visto hasta entonces. Era como si en ese lugar pudieran ser niños de verdad, sin miedos, sin secretos. Sentado en un banco de piedra, pensó en Isabel. Estaría viva. Estaría observando desde algún lugar, esperando noticias. Sabía que sus hijos ahora estaban seguros. Aquella noche, en la casa del campo, después de cenar pan con tomate y queso manchego frente a la chimenea, Álvaro leyó un cuento a los niños. No uno inventado, sino uno real, su propia historia. Les habló de un hombre que no supo ver a tiempo, que se perdió en sus ambiciones, que ignoró una llamada de auxilio y que, años después, descubrió que tenía algo más importante que todo lo que había construido, una familia. Nico lo escuchaba sin parpadear. Mateo, en cambio, se durmió a la mitad del relato, con la cabeza apoyada en su brazo. Antes de dormir, Álvaro escribió una carta. No sabía si alguna vez llegaría a Isabel, pero sentía la necesidad de hacerlo. Escribió a mano en papel amarillo, con una caligrafía lenta pero firme. Le habló de los niños, de cómo estaban, de cómo lo habían cambiado. Le pidió perdón por el silencio, por la indiferencia del pasado, por no haber estado cuando lo necesitaba. Le prometió que no cometería los mismos errores, que no dejaría que nada ni nadie los separara, que si algún día regresaba, la esperaría, pero si no, cuidaría de ellos con la fuerza de quien ha sido redimido por el amor más puro. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía si la enviaría, pero sí sabía que necesitaba llevarla consigo. En los días siguientes, se dedicó a organizar todo lo necesario para la audiencia. Reunió informes médicos, psicológicos, declaraciones de Lucía, cartas de antiguos colegas que atestiguaban su integridad, pruebas de estabilidad económica y hasta fotografías del viaje al campo. Cada elemento era una pieza más en la construcción de un nuevo comienzo. Mientras tanto, en la habitación del hotel, el ambiente había cambiado. Los niños ya no preguntaban si se quedarían, ya no temían al sonido de la puerta, ya no se sobresaltaban con cada paso en el pasillo. Empezaban a dormir tranquilos, a comer sin ansiedad, a confiar en el día siguiente. Y eso, más que cualquier papel, era la verdadera prueba de que algo profundo había comenzado a sanar. La víspera de la audiencia, Álvaro no sintió miedo, sentía responsabilidad. Miró a Nico mientras dibujaba una figura de 3 personas bajo un sol amarillo. Al acercarse, el niño le mostró el dibujo sin decir nada. Era él, con los brazos abiertos, y a cada lado, sus hijos. Álvaro lo abrazó con fuerza. Pase lo que pase mañana, esto no va a cambiar. Y Nico, por primera vez, sonrió con plenitud. El día de la audiencia definitiva amaneció con una calma engañosa. Álvaro se vistió temprano, con un traje gris que no usaba desde antes del divorcio, y que parecía ahora el uniforme de alguien completamente distinto al que lo había llevado por última vez. Se miró al espejo antes de salir del cuarto del hotel, y por un momento no se reconoció. No era el empresario inflexible, ni el hombre roto por el fracaso matrimonial. Era otra cosa, algo nuevo, o tal vez algo que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad de manifestarse, un padre. Nico y Mateo aún dormían enredados entre las sábanas. Lucía los llevaría más tarde al tribunal. Álvaro se adelantó, acompañado de su abogado con todos los documentos listos. La sala del juzgado tenía un ambiente más denso que en la audiencia anterior. Estaban presentes representantes de la Junta, el fiscal de menores, una psicóloga, forense
y una nueva jueza más joven que el anterior, pero con un semblante igual de impenetrable. El proceso comenzó puntual. La psicóloga presentó sus informes, asegurando que los niños mostraban claros signos de apego seguro con Álvaro, que habían disminuido sus niveles de ansiedad y que, por primera vez desde su rescate, expresaban sentimientos de pertenencia y protección. El fiscal, por su parte, insistió en que la desaparición de Isabel Moreno seguía siendo una variable peligrosa. Si ella aparecía y reclamaba la custodia, debía haber garantías de que todo se resolvería por vías legales. Fue entonces cuando Lucía pidió la palabra. Su intervención fue breve pero contundente. Afirmó bajo juramento que nunca había visto un caso donde los vínculos emocionales se hubieran desarrollado con tanta rapidez y solidez, que Álvaro no solo había ofrecido un techo, sino también contención, estabilidad y ternura, que, según su criterio profesional, la custodia definitiva debía ser concedida de inmediato. La jueza pidió un receso, 20 minutos. Álvaro salió al pasillo y se sentó solo, mientras su abogado fumaba en la calle. No podía evitar pensar en Isabel, en cómo estaría, en si alguna vez volvería, y si lo hacía, cómo enfrentaría todo esto. No había respuestas, solo una pregunta que lo acompañaba como una sombra desde el primer momento. ¿Por qué ella lo había elegido a él después de tanto tiempo? Fue entonces cuando su móvil vibró. Un número desconocido. Dudó, pero respondió. ¿Álvaro Martín? Sí. Le llamo de una residencia para mujeres en situación de riesgo en Valencia. Su nombre fue mencionado por una de nuestras pacientes, que ha recuperado recientemente la conciencia después de un ingreso por múltiples lesiones. Álvaro sintió que el tiempo se detenía. ¿Isabel? Ella pidió que lo contactáramos si despertaba. Está viva y ha pedido ver a sus hijos. No preguntó más. Colgó. Caminó de inmediato hacia su abogado y le susurró lo sucedido. Luego entró de nuevo en la sala, justo cuando el receso terminaba. La jueza pidió a todas las partes que retomaran sus posiciones. Cuando le ofrecieron la palabra final, Álvaro se puso de pie. «Tengo una última información que presentar», dijo con voz clara. «Acabo de recibir una llamada de una residencia en Valencia. Isabel Moreno está viva. Ha despertado después de semanas en coma y ha pedido ver a sus hijos». El silencio en la sala fue absoluto. La jueza levantó las cejas. El fiscal pidió verificar la información. Lucía confirmó a través de su propio móvil que la llamada era legítima. La jueza decidió entonces suspender la resolución de 1906, la custodia definitiva por 48 horas más, tiempo suficiente para confirmar el estado de salud de Isabel y escuchar su testimonio. Álvaro regresó al hotel sin saber si reír o llorar. Los niños lo recibieron con una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Qué pasó?», preguntó Nico. Álvaro se agachó a su altura, lo miró a los ojos. «Tu mamá está viva». Nico no dijo nada, solo se llevó las manos al rostro. Mateo, sin entender del todo, se acercó lentamente, como si temiera romper la burbuja de la noticia. Álvaro los abrazó a ambos. «Vamos a verla. Mañana. Ella quiere veros». Esa noche no hubo televisión, ni cuentos, ni dibujos. Hubo silencio y sueños agitados. Al día siguiente tomaron un tren a Valencia. El viaje fue largo pero tranquilo. Nico miraba por la ventana sin hablar. Mateo se durmió en su regazo. Álvaro mantenía el documento de ADN y la carta de Isabel en el bolsillo. No sabía qué esperaría al llegar. No sabía si Isabel podría hablar, si los reconocería, si recordaría lo que había escrito. Llegaron a la residencia poco después del mediodía. El lugar era sobrio, discreto. Fueron recibidos por una trabajadora social que los condujo a una sala privada. Isabel estaba sentada en una silla de ruedas, más delgada, pálida, con el rostro marcado por cicatrices y ojeras profundas, pero viva. Sus ojos, al ver entrar a los niños, se llenaron de lágrimas. Nico se acercó primero. La abrazó con fuerza. Mateo tardó un poco más, pero finalmente se acurrucó a su lado. Álvaro se quedó atrás observando. Isabel levantó la mirada. Lo reconoció de inmediato. «Lo hiciste»,
dijo con un hilo de voz. «Lo intenté», respondió él. Pasaron horas juntos. Isabel explicó que había sido atacada por miembros de la red que había denunciado, que logró esconder a los niños y huir, pero que fue interceptada y golpeada hasta quedar inconsciente. Una mujer la había encontrado en un camino rural y la llevó al hospital. Desde entonces estaba en coma. Te dejé todo porque no tenía a nadie más, porque a pesar de todo siempre supe que, si alguna vez entendías, no ibas a fallar. Esa noche volvieron a Segovia con la promesa de que, cuando Isabel se recuperara por completo, iniciaría el proceso para compartir la custodia. No quería arrebatárselos, quería confiar, como lo había hecho en el momento más oscuro de su vida. Álvaro comprendió que no había llegado al final de una historia. Apenas había cruzado una puerta hacia algo nuevo, más complejo, pero infinitamente más valioso. Las semanas posteriores al encuentro con Isabel se transformaron en una danza constante entre hospitales, despachos legales y silencios compartidos. Aunque aún convaleciente, la presencia de la madre devolvió a los niños una parte de sí mismos que había permanecido dormida por demasiado tiempo. No fue un proceso simple. La primera emoción que predominó fue el miedo. Miedo de perder lo que por fin habían comenzado a llamar hogar. Miedo de que la reaparición de Isabel significara separación. Nico, sobre todo, manifestaba una dualidad dolorosa. Felicidad por ver a su madre viva, pero una resistencia palpable a alejarse de Álvaro, el hombre que había aprendido a llamar papá. Isabel permanecía ingresada, recuperándose lentamente. Sus heridas físicas evolucionaban favorablemente, pero las psicológicas tardaban en cicatrizar. Durante años había vivido en la sombra, huyendo, escondiendo no solo su identidad, sino también su historia. Ahora, al reencontrarse con sus hijos, sentía que el tiempo perdido no se podía recuperar con palabras ni promesas. Por eso, cuando Álvaro propuso compartir la custodia, ella no dudó, no por resignación, sino por gratitud. «No los salvé yo, Álvaro», le dijo una tarde, mientras miraban por la ventana del hospital. «Lo hiciste tú, y si te eligieron a ti, es porque sintieron algo que ni siquiera yo supe darles durante tanto tiempo». La jueza aprobó un régimen de custodia compartida provisional mientras se completaban las evaluaciones psicológicas, los informes de entorno y las visitas supervisadas. Los niños permanecerían con Álvaro en Segovia, pero visitarían a su madre cada 15 días en Valencia hasta que ella pudiera trasladarse a vivir más cerca. El proceso, aunque lento, fue recibida con alivio por ambas partes. Nadie luchaba contra el otro. Luchaban juntos por lo mismo. En casa, la rutina comenzó a tomar forma. Álvaro se había mudado con los niños a un nuevo piso más amplio, aún en Segovia, cerca del colegio al que Nico y Mateo fueron inscritos. Las mañanas eran caóticas, con mochilas olvidadas, desayunos a medio terminar y carreras al coche para no llegar tarde. Pero había risas, complicidad, gestos cotidianos que hablaban de algo sólido. Álvaro, que durante años había vivido entre agendas electrónicas y vuelos internacionales, aprendía ahora el ritmo de las meriendas, los deberes escolares, las reuniones con profesores. Descubría que ser padre no era solo una cuestión de genética ni de sacrificio puntual, sino una entrega constante que no pedía nada a cambio salvo presencia. Los niños, por su parte, comenzaron a transformarse. Mateo, antes silencioso y retraído, se volvió más expresivo. Inventaba historias, llenaba hojas con dibujos, preguntaba por todo. Nico, más reservado, empezó a escribir en un cuaderno que Isabel le había regalado. No lo mostraba, pero lo protegía como un tesoro. Álvaro nunca lo forzó a compartir su contenido. Sabía que cada niño tiene su manera de reconstruirse y que lo importante no era lo que escribía, sino el hecho de que escribiera. Cada 15 días viajaban a Valencia. Isabel los recibía con una mezcla de entusiasmo y tristeza. No era fácil para ella verlos partir al final del fin de semana, pero respetaba el proceso. Sabía que había elegido el camino correcto al confiar en Álvaro.
En esos encuentros hablaban de cosas simples, recetas, películas, recuerdos, pero también empezaron a hablar del pasado, poco a poco, sin dramatismos, sin culpas. Isabel les contó cómo había tenido que huir, cómo los había protegido a su manera, cómo había deseado que todo fuera distinto. Una tarde, durante una visita al parque, Nico se acercó a su madre con una pregunta que Isabel no esperaba. ¿Por qué no lo llamaste antes? ¿Por qué tuviste que desaparecer? Ella respiró hondo antes de responder. Porque tenía miedo. Porque cuando estás sola y tienes que proteger a 2 niños, haces lo que puedes, no lo que quieres. Y porque pensé que no me escucharía. Me equivoqué. Nico asintió. No dijo nada más. Pero esa noche, en el tren de regreso a Segovia, sacó su cuaderno y escribió sin parar durante todo el trayecto. Álvaro observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que no podía borrar el pasado, ni el suyo, ni el de Isabel, ni el de los niños. Pero también sabía que lo que estaban construyendo era real. No perfecto, pero real. Las noches eran menos turbias, las pesadillas menos frecuentes, los abrazos más espontáneos. Los fines de semana en casa se llenaban de olores nuevos. Álvaro había aprendido a cocinar galletas con chocolate, guiado por recetas que encontraba en internet y sugerencias de Mateo, que opinaba como un crítico culinario en miniatura. Nico ayudaba a organizar las compras. Empezaron a plantar hierbas en pequeñas macetas del balcón, a ver películas viejas en la televisión, a celebrar cosas pequeñas como si fueran grandes logros, una nota buena, un diente caído, una carrera. Haga nada en el parque. Un domingo por la tarde, mientras recogían los platos después de comer, Mateo se giró hacia Álvaro y con total naturalidad dijo: «Papá, ¿puedes venir a ver mi dibujo?» Álvaro se quedó inmóvil por un segundo. No por la palabra, sino por la forma en que fue dicha, sin miedo, sin duda, sin necesidad de probar nada. Asintió, tragando una emoción que le subió por la garganta como una ola. Caminó hasta el salón y se sentó junto a él. El dibujo mostraba una casa con 3 figuras, una mujer con cabello largo, un hombre con una camisa azul y 2 niños sonrientes entre ellos. En la parte inferior, en letras torcidas pero claras, se leía: «Mi familia». Ese dibujo quedó pegado en la nevera durante meses, no como un símbolo de victoria, sino como un recordatorio constante de lo que era posible cuando el amor se imponía al miedo y la verdad se decía sin gritar. Pasaron los meses. El verano dio paso a un otoño suave en Segovia, de esos que tiñen las calles de tonos ocres y hacen que el viento huela a leña y tierra mojada. La rutina se había vuelto parte del paisaje cotidiano. Álvaro, Nico y Mateo vivían ahora en un hogar que, sin necesidad de ser perfecto, era estable, real, humano. La custodia compartida se había formalizado en los tribunales después de 1900, varias audiencias donde Isabel, aún en proceso de recuperación, declaró su voluntad de mantener el acuerdo que beneficiaba a todos. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero también una de las más valientes. Confiar en que el amor a sus hijos podía expresarse también a través del amor de otro, incluso de alguien que había estado ausente cuando más lo necesitaban. La jueza, al firmar la resolución, dejó constancia de que el caso sería monitoreado durante el primer año. No porque dudara del compromiso de Álvaro, sino porque la situación, tan fuera de lo convencional, exigía una atención cuidadosa. Isabel se mudó a un piso pequeño en Madrid, cerca de su nueva terapeuta, y con apoyo de una fundación que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Los niños la visitaban cada 2 fines de semana, y las visitas ya no eran silenciosas, ni tensas, sino llenas de historias, juegos, risas compartidas. Ella había aceptado que su rol como madre no se mediría en tiempo ni en exclusividad, sino en presencia emocional y coherencia. Álvaro, por su parte, había transformado su vida por completo. Vendió parte de su participación en la empresa que él mismo había fundado, delegó responsabilidades y rechazó varias ofertas que en otro momento habría aceptado sin pensarlo. Redujo su mundo a lo esencial,
sus hijos, su casa, su rutina. A veces, en las noches tranquilas, recordaba, con cierta amargura, los años que se le habían escapado entre contratos y reuniones, pero no se permitía quedar atrapado en la culpa. Sabía que el tiempo no se recupera, pero sí puede resignificarse, y eso era lo que intentaba hacer cada día. El apartamento donde vivían había sido modificado por completo. El despacho personal de Álvaro ahora era un cuarto de juegos. La cocina, antes apenas utilizada, era el centro de experimentos culinarios. Los domingos se cocinaba en familia. Los martes eran para juegos de mesa. Los jueves, noche de películas. Nada extraordinario en apariencia, pero para ellos era un universo. Lo que antes era vacío, ahora estaba lleno de voces, pasos pequeños, preguntas curiosas y abrazos espontáneos. Una tarde, mientras ayudaba a Nico con una tarea sobre árboles genealógicos, Álvaro sintió un nudo en la garganta al ver el dibujo que su hijo había hecho. No era una estructura lineal ni tradicional. En el centro había un corazón rojo y a su alrededor los nombres: mamá, papá Álvaro, Mateo, yo. A un lado, en letras pequeñas, había añadido: y la casa donde todo empezó. Era un dibujo simple, pero contenía más verdad que cualquier documento legal. Con el paso del tiempo, los recuerdos de aquel primer encuentro en el desván se volvieron menos dolorosos. No porque se olvidaran, sino porque se integraron a la historia familiar como el inicio de algo que, aunque marcado por el miedo, también estaba lleno de esperanza. Álvaro llevó a los niños de regreso a la vieja mansión en las montañas de Segovia, aquella donde todo había comenzado. La casa seguía igual, silenciosa, imponente, con la melancolía suspendida en cada rincón, pero esta vez entraron los tres juntos, con linternas en mano y la certeza de que ese lugar, alguna vez oscuro y frío, ya no tenía poder sobre ellos. En el desván, Nico se quedó en silencio por un largo rato. Luego miró a su padre y preguntó: ¿te dio miedo encontrarnos aquí? Álvaro lo miró a los ojos. Me dio miedo no poder protegeros, pero más miedo me daba no intentarlo. Mateo, que aún no entendía del todo la carga emocional del lugar, correteaba entre las cajas vacías. Encontró un viejo álbum de fotos cubierto de polvo y lo llevó hasta ellos. Al abrirlo, descubrieron imágenes de otra familia que había vivido allí mucho antes. Desconocidos que también habían construido historias entre aquellas paredes. Esa tarde, antes de marcharse, Álvaro dejó su propio sobre dentro de una caja de madera bajo el suelo del desván. Contenía una copia de la carta de Isabel, una foto de los niños y una nota suya. Aquí comenzó mi nueva vida. Si alguien llega a este lugar buscando respuestas, que sepa que siempre hay una salida, incluso cuando parece que todo está perdido. El gesto fue simbólico, pero para Álvaro tenía un peso íntimo. Era una forma de cerrar un ciclo, de decirle al pasado que ya no mandaba. Los días siguieron su curso. Isabel, aunque aún frágil, retomó poco a poco su independencia. Comenzó a escribir sobre su experiencia, primero en un diario, luego en un blog anónimo. Había cosas que no podía contar ni siquiera a sus hijos, pero encontró en la escritura una forma de liberar aquello que la perseguía. Su relación con Álvaro se volvió cordial, respetuosa, marcada por un cariño que no necesitaba definirse como amor romántico. Había entre ellos una complicidad construida sobre el dolor compartido y la determinación de no repetir errores. Nico y Mateo crecían con la certeza de que sus raíces eran complejas, pero profundas. Sabían que sus padres habían cometido errores, pero también que habían hecho lo necesario para remediarlos. No eran una familia convencional, pero tampoco eran una excepción. Eran un reflejo de muchas otras historias que no salen en las noticias, pero que laten en silencio todos los días en algún lugar. En el cumpleaños de Mateo, celebraron en casa con una tarta hecha por los tres. Isabel viajó desde Madrid y llegó con un regalo envuelto en papel reciclado, un cuaderno con tapa de cuero, igual al que Nico usaba. Álvaro, por su parte,
Preparó una cápsula del tiempo con dibujos, cartas y pequeños objetos que enterrarían en el parque cercano como símbolo de que cada año vivido juntos merecía ser recordado. Antes de soplar las velas, Mateo se puso de pie en una silla, levantó los brazos y gritó: «Gracias por haberme encontrado». Todos rieron. Isabel lloró en silencio y Álvaro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba completo. Las cicatrices seguían ahí, algunas visibles, otras no, pero ninguna dominaba ya la historia. Eran parte de ella, sí, pero no la definían, porque lo que realmente definía a esa familia era la decisión de haberse elegido, una y otra vez, a pesar del miedo, a pesar del pasado, a pesar de todo.